Bienvenidos a la serie de reflexiones de Hacedores de la Palabra, una extensión más de Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Es de bendición poder compartir este tiempo con ustedes en el que meditaremos juntos la palabra de Dios. Y hoy platicaremos de un tema que muchas veces nos cuesta reconocer. Sin embargo, sabemos que Dios siempre nos saca del hoyo de donde nuestra vida se está destruyendo, porque eso es lo que hace el pecado. Él nos saca de eso sucio e inestable para ser personas veraces en todo momento. Pensemos un momento en aquella persona que va caminando y una pequeña piedra se introduce en su zapato. Sin embargo, no se toma el tiempo de sacarla, ya sea por pereza o por creer que no es tan grande. Pero a medida de que va recorriendo el camino, la piedra es más incómoda, va lastimando ya no solo el pie, sino todo el cuerpo. El apóstol Pablo nos dice en Hebreos 12:1 que la vida de cristiana es como una carrera. Sin embargo, hay personas que por tener una piedra en el zapato no pueden correr y terminan dándose por vencidos. ¿Sabes cuál es esa piedra? El pecado oculto. Esa piedra que solo tú sabes que tienes y que no te permite avanzar. Para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estás escuchando el podcast de Hacedores de la Palabra, de Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Si nos ponemos a analizar, el pecado como tal es algo que nos aleja de Dios. Otra forma de llamar al pecado es transgresión voluntaria, y se define como ofensa, culpa o rebelión por elección. Pues al cometer pecado le estamos fallando a Dios, pero es aún peor cometer pecado y ocultarlo, y creer que mientras las personas no lo sepan, no hay problema. Pero la misma palabra de Dios nos lo dice en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No dejemos que el pecado nos aparte de Dios. Claro está, el permanecer atascada en un pecado no es un buen lugar donde estar. Y quizá para aquel que se encuentra en esta situación puede ser su mejor momento. Ahora, debemos saber qué es un pecado oculto. Es decir, este es un pecado que no ha sido confesado en arrepentimiento. Y quisiera que esta palabra la tomemos en nuestra mente y la meditemos. Ahora bien, este precioso versículo que mencionas de Proverbios 28:13 nos habla de aquel que encubre su pecado. Y aquí podemos entablar una pregunta. ¿Cómo ocurre el encubrir un pecado? ¿Tú qué opinas? Creo que a veces pensamos, iré a tal lugar, a aquellos lugares que no son agradables a Dios, que están muy lejos de la iglesia, así nadie me verá que fui a ese tipo de lugares, pues dentro de nuestra mala forma de pensar, olvidamos que Dios nos ve en todo momento. Así nos vayamos al fin del mundo, el Señor siempre sabe lo que hacemos y hasta lo que pensamos aún antes de que esto suceda, pues Él es omnisciente y omnipresente, como dice en Jeremías 16:17, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Sí, eso es cierto. Y sabes, esto me hace pensar en que cuando hacemos o maquinamos estas cosas, creemos que no es pecado, o nos justificamos a nosotros mismos, adormeciendo nuestra conciencia, lo cual hace que nos volvamos ciegos de lo bueno y lo malo. Y si nos vamos a un extremo, la palabra de Dios ya no la recibimos porque nos sentimos ofendidos. Hay un dicho que me llama la atención que dice, tú eres realmente quien eres cuando estás solo. Sabes, creo que tienes razón. Cuando estamos solos nos comportamos distintos, pues pensamos que nadie nos ve y hacemos lo que queremos. Pero es ahí donde debemos tener cuidado que nuestros actos no ofendan a Dios, pues a veces creemos que con hacer algo pequeño no es tan malo, pero eso va creciendo y creciendo hasta convertirse en un gran pecado que afecta a nuestra vida espiritual, como dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Dios les bendiga, Claudia, Flor, y aquellos jóvenes que nos acompañan y nos escuchan a través de este podcast. Dios les bendiga. Qué tan importante es, ¿verdad?, ser íntegros ante la presencia de Dios. El salmista David precisamente hablaba sobre su integridad en el corazón. Aun cuando él quiso de una u otra manera hacer un pecado oculto, ¿verdad?, se volvió, aparte de adúltero, un homicida. Y muchas de las veces cuando la Biblia nos hace ejemplos, ¿verdad?, nos da ejemplos que más adelante nos harán favor a ustedes de exteriorizar. Yo voy a lo más actual. Hoy vivimos en un siglo muy difícil, de una tecnología super, mega, ultra avanzada, ¿no? En que
Tú estás viendo una cosa santa y de momento te la cambian por una terrorífica o una pornografía o unos convivencias inmundas, ¿no? Que a raíz de que nuestros ojos son las ventanas de nuestras almas, nos hace ver que realmente, no sé, Mada, nos hacen ver que estamos expuestos literalmente a mantener un pecado oculto, no sé cómo veas tú. O probablemente sientas el temor, ¿no? De cuando te has sentido amenazada, ¿no? Y decir, no sé ustedes si lo han sentido así, Ray, Jorge Eduardo, Mada, Clau, Flor, se han sentido amenazados cuando se exponen. Hoy vamos a la tecnología, ¿verdad? Facebook, YouTube, Twitter, bueno, el TikTok. Tú te expones, ¿no? Yo te preguntaba, Amada, ¿qué hacemos o cómo nos exponemos ante una sociedad así? Y que el joven cristiano que tendría que tener armas, porque hoy nos damos cuenta de que sí, estamos expuestos, y lo has dicho, ¿no? Puedo ir a un lugar, Clau, como pusiste, puedo ir al cine, pues, y nadie me ve. Pero oye, el pecado ya entró a tu casa. Y tú como joven cristiana, Amada, ¿qué consejo aparte de los bíblicos podrías decirnos? Yo puedo abstenerme de esto, porque nuestros ojos están expuestos al pecado oculto. Exactamente. Es cierto, hermana, lo que decía, cuando se presentan diversas cosas, por ejemplo, hablando de las redes sociales, ¿no? Algo que los jóvenes se pueden exponer es, como decía, esa parte, ¿no? Estamos un momento, quizás, hablando de YouTube, ¿no? Viendo ahí un videos, escuchando predicaciones, Facebook, ¿no? Viendo cosas que son realmente, o queremos que sean edificantes para nuestras vidas, y rápidamente pasa un comercial y viene pornografía, ¿no? Antes la pornografía, podemos decirlo, ¿no? Y algunos jóvenes lo saben. Era oculta. Era oculta, ¿no? Tenías que, pues, buscarla, adquirir un certificado, ¿no? No era un acceso tan fácil. Ajá, pagabas por Exactamente. Pero ahora es rápido, o sea, en cualquier momento le puedes desplazar y sale. Y el consejo que yo pudiera darle a aquellos jóvenes que están escuchando, es que tengamos esa elección, porque eso va a estar ahí, la tentación va a estar ahí, y ya está en nosotros. Sí, pero no podemos guardarnos en un cuarto, ¿verdad? Y nada más ventanitas para ver el mundo exterior, ¿no? Y decir, no, estamos expuestos, como tú estás diciendo. Exactamente, ¿no? Y luego, por ejemplo, si es en nosotros el querer seguir viendo el video, pues decimos fácilmente, ¿no? Y aún, como lo decía, ¿no? Estamos solos, estamos en lo oculto, nadie nos ve. Y ya es en nosotros el querer seguir viendo el video, el querer quizás a lo mejor y practicarlo. O sea, nosotros, ¿sabes qué? Mejor lo quito y me guardo y le pido perdón a Dios por sobre todas las cosas. Sería uno de tus consejos, aparte bíblicos, que van a dar nuestras hermanas, un consejo de abstinencia, ¿no? ¿Sabes qué? Lo elimino. Bueno, pero para ello tendríamos que tener un corazón íntegro, ¿estás de acuerdo? En donde tendríamos, Ray, las fuerzas necesarias para decirle a Dios. O aquí también es indispensable el Espíritu Santo en nuestras vidas, Ray. Pues el Espíritu Santo siempre es necesario, porque es quien guía nuestras vidas todos los días, pero necesitamos también entrar en comunión con Dios, estar en oración, buscar de la llenura del Espíritu Santo, porque eso nos va a ayudar a poder tomar esa decisión de apartarnos o quedarnos y seguir viendo cualquier cosa que no edifique a nuestra alma, a nuestra vida espiritual. Yo estaba recordando porque precisamente fue de eso de donde el Señor me salvó. Y yo recuerdo y yo digo, realmente Dios es grande, porque Dios de cierta forma te da la salida. Dice la palabra de Dios que hay una tentación, pero Él nos da juntamente con Él la salida para que podamos soportar. Y yo recuerdo que cuando yo me disponía como que, pues hoy es el día en que me voy a deleitar en mis ojos, en mi carne, lo que sea, yo buscaba videos, pero siempre que buscaba videos, debajo del que yo elegía había un canto o había una predicación. Sin embargo, pues en ese entonces mi corazón estaba ya sucio, estaba entregado a eso,
que yo optaba por pasarlo, ¿no? Pasarlo y voy a seguir viendo lo que yo quiero ver. Pero ahora que lo analizo, o sea, después de años, digo, realmente la respuesta de Dios estaba ahí de, no, opta por lo bueno. Aquí Sí, está. porque Cristo al perdonarte, te quita la venda. Claro. Te das cuenta de la situación. Sí. Porque cuando estás envuelto en un pecado oculto, literal, estás envuelto, ciego estás. Así es, y esa es lo que me refiero, y yo no me daba cuenta en ese momento porque estaba yo impactada, ¿no? Con lo que yo me deleitaba, que cuando pasaba un canto y decía ahí como que, y eran cantos específicos, no era como que, ay, esto y el otro y el coro, no, era un canto específico que hablaba a lo mejor precisamente de eso. Y ahora que lo analizo digo, realmente Dios, tú estabas ahí y me estabas diciendo, te estoy dando el camino para que salgas, pero yo no quería salir. Después pues yo lo entendí, ¿no? Y le doy gracias y la gloria al Señor porque Él me Amén. hizo salir de ahí. Amén. Y ahora que podemos compartirlo, digo, pues oye, no, eso no está bien, tienes que salir de ahí y hay solución para esto, ¿no? Claro. Y sí, de tiempo atrás hemos visto cómo la juventud ahora no se exponen a decir allá afuera, me voy al cine, me voy al antro, me voy a mi cuarto, me voy al baño, ¿verdad? Porque el pecado oculto, yo quiero adelantarme a la cita que posteriormente vas a dar. En el caso del pecado de Acán, la Biblia dice que precisamente él codició, vio que era para él bueno, ¿sí? Eduardo, y llega el momento en el que los jóvenes llegan a codiciar y hasta pueden llegar al grado, yo puedo, y espero no errar, llegar al grado de codiciar a una dama. Y ahí cometemos pecado, porque lo estás guardando en el corazón, ¿verdad, Eduardo? Sí, definitivamente. Entonces es difícil hablar de temas así, un poco ya abiertos, ¿no? En donde pues la juventud, todos en una manera, si no hemos, como yo vengo del mundo, aunque soy hija de padres cristianos, yo vengo del mundo, no sé, Flor. Bueno, en mi caso, o sea, esto es lo que pasaba, ¿no? Yo, cristiana, buscando a Dios, de cierta forma era cuando estaba más chica, tenía que 14, 15 años. Incluso creo que ya había accedido aquí, pero era algo que yo tenía tan oculto Sí, que tan nadie se oculto. daba cuenta, o sea, algo que me estaba pasando a mí. Clau. Pues mis papás se acercaron a Dios por un problema que yo tuve cuando nací, pero después de eso nos alejamos, veníamos una vez al año yo creo y ya, o sea, no nos alejamos. Y pareciera no sé nada. Sí, el hecho de que seas cristiano o más bien de que vengas de un evangélico no te es exento de cometer pecados, ¿no? Porque mientras tú no le rindas tu vida a Cristo, todo va a ser Exacto, Ray. Pues sí, el ser cristiano no es de nombre, es de acciones Es decir, sí. directas a Dios, un compromiso con Dios Amén. y sí, como dicen nuestras hermanas, aunque vengas de familias cristianas, de cuna cristiana, necesitas arrepentirte de tus pecados porque siempre hay en nosotros como personas el pecar, el explorar cosas que nos llevan a hacer cosas malas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y muchas veces cuando venimos de cuna cristiana lo hacemos de manera consciente porque sabemos lo que estamos haciendo y eso Sabemos que está mal. repercute en nuestra vida espiritual y Dios habla con el tiempo y a su tiempo también. Claro. Y te preguntaba yo, Eduardo, precisamente sobre la codicia, ¿no? Que nos lleva al pecado oculto, que es lo que pasó con Acán. Que codició, vio que era bueno. ¿Qué pasa con los jóvenes cuando, verdad, no hacen las cosas correctamente? Claro, y precisamente los jóvenes o incluso los niños ya desde pequeños les están inculcando una necesidad por la tecnología, les están inculcando una necesidad por un celular, por una computadora, y todo eso, como bien lo decía usted, hermana, abre puertas a que el diablo nos tome, y precisamente la codicia, tanto a bienes materiales como incluso a una persona, a una mujer, son cosas que ya de alguna u otra manera la sociedad ha normalizado. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros, como bien lo decían, venimos quizás algunos de cuna evangélica, quizás algunos conocimos a Cristo en el transcurso de nuestra vida, pero entender que incluso la salvación es personal, no depende de tal persona, de mi papá, de mi amigo,
de mi hermano, que ellos son cristianos, yo voy a ser salvo por ello. No, yo tengo que esforzarme por obtener esa salvación, porque la salvación es personal para cada uno de nosotros. Sí, claro está. Y qué bueno hablar estos temas, porque a través de la trayectoria que hemos tenido con la juventud, ha habido generación tras generación, el diablo tiene una arma poderosa, tan grande en la juventud, que jóvenes, si ustedes entendieran y comprendieran cuál es el plan de Satanás, matar, hurtar y destruir, que a través de la codicia, del deseo oculto, ¿verdad? Y poder ejecutarlo ocultamente, llegas al mismo infierno, en el donde, en cierta manera, si no reaccionas inmediatamente, verdaderamente tendrás una recompensa, pero en el infierno. Pero si tú reaccionas, joven, señorita, que nos estás escuchando en esta hora, nosotros hablamos de este tema, es porque salimos de allí, porque Cristo nos rescató y Cristo rompió nuestras cadenas y Cristo, ¿verdad?, hizo con nosotros una liberación tan grande que hoy podemos decir, sí existe el pecado oculto, que muchos de nosotros queremos cegarnos y decir no pasa nada. Es que es parte de mi cuerpo, es que esa es la etapa en que estoy. Bueno, hablemos hormonalmente, que aquí estás, Claudia, como ya licenciada en enfermería, que dices, es una etapa hormonal que tiene que cambiar y es algo natural. ¿Es natural hacer cosas ocultas ofendiendo a Dios? No. y ofendiendo a su palabra? Más como hijos cristianos, como decía Ray, que estamos conscientes de que estamos haciendo un mal. Es que es lo mismo, ¿no?, que mencionábamos hace rato, de decir, con tantito, ¿no? O sea, decir, es que mi cuerpo me lo pide, pero realmente, ¿qué te pide tu cuerpo? O sea, realmente no, o sea, sí, nuestras hormonas, como dicen, nuestras hormonas se disparan y sentimos algunos síntomas, pero nada hablándolo de otra forma, ¿no? Sí, o sea, no, lo podemos contener. Nada con que llegues al pecado. Exacto, o sea, no es algo así que ya, o sea, si no hago algo me voy a morir o me voy a enfermar o algo así, o sea, no. Sí. No pasa algo así, pero también es de nosotros que, como decíamos hace rato, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿En qué sentido? Empezamos con que, es que nada más es una película que trae escenas fuertes y ya, no pasa nada. Y de ahí, no, pero es que yo quiero saber más, y cómo pasa esto, y cómo pasa el otro, y ahora ya no es de una escena fuerte de una película normal, sino ya vamos a ver pornografía, o ya vamos a hacer esto. Y eso es lo que nos va alejando de Dios, nos va destruyendo nuestra vida espiritual. Ya cuando vemos, ya no, ahora sí que ya nos cuesta más trabajo decir Señor. Te aleja de Dios. Exacto. Te aleja de la iglesia, te aleja del departamento juvenil, te aleja de amistades, te aleja de tu familia. ¿Te imaginas todo lo que Satanás, la obra del maligno, que el Señor le reprenda, hace y destruye en la vida del joven? Por eso es importante, ¿verdad?, escuchar el consejo que tiene nuestra hermana Flor. Así es, hemos visto cómo algo mínimo puede afectarnos gravemente. En Génesis 3, del 7 al 9, nos habla de cómo en el inicio el hombre cuando pecó se esconde de Dios. Y él hace ciertas preguntas como, ¿dónde estás tú? ¿O quién te enseñó? Vemos cómo Dios se toma la molestia de acercarse al hombre para arreglar esta situación y sobre todo ver la raíz de este asunto. Es como mencionaba nuestra hermana, la historia de Acán, cuando él encubrió que había codiciado, cuando se les había dado la orden al pueblo que no tomaran, que no hicieran esto, porque era algo anatema que no le agradaba a Dios. Sin embargo, él lo codició y lo tomó y lo guardó, y creyendo que nadie lo sabía, que solo él. Sin embargo, Dios tomó cartas en el asunto. Claro, y el Señor no nos echa fuera, al contrario, Él nos está esperando con los brazos abiertos. Amén. Que volvamos a Él y le sirvamos. Esa historia que mencionas de Acán es muy interesante. Y me gustaron mucho los versículos 19 y 20 del capítulo 7, que dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos, que confesemos nuestros pecados a Él y nos apartemos de ellos. Así es, y sabemos que en la palabra, la historia que nos relata de Acán,
no tuvo un buen final. Cuando nosotros ocultamos un pecado, como bien decían, ya no es con ignorancia, es con toda la intención, porque sabemos que está mal. Pero algo que decíamos es porque cuando estás en ese momento te gusta estar ahí. Y no podemos creer o hacernos a la idea que esto va a pasar desapercibido. Porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9 que todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado. ¿Cómo entonces nosotros podemos estar buscando a Dios y practicar cosas en oculto o hacer cosas en oculto? Aquí lo importante es que no hemos nacido de Dios y no hemos sido verdaderamente, no hemos entregado nuestra vida totalmente a Dios. Por eso el pecado todavía reina en nosotros. Todavía nos desviamos de las cosas de Dios. Eso debe de ser muy entendible, porque hoy en la actualidad, Flor, Claudia, Amada, Ray, Eduardo, hoy en la actualidad, como dirigentes juveniles, los jóvenes solamente viven de emociones. Si la predicación está muy bonita, ¿verdad? Y en ese instante redarguye el corazón, son impulsados a ir, pero no entregan su vida. Y regresan a sus lugares, y es como si la palabra, ¿verdad?, fuera sembrada en espinos, y la palabra fuera desechada. Y vinieran las aves, tomaran la palabra y se la llevan. Lo que necesitamos hoy son cosas reales, cosas que los jóvenes sean reales con Dios, sean veraces con Dios, jóvenes que de veras sientan la necesidad de salir de ese agujero donde el diablo 1 y 1000 veces los pisotea, su autoestima, su persona, sus pensamientos, su corazón, hace que destruir sus emociones, porque hasta se quedan trastornados de que ya no saben ni qué hacer ni quiénes son. He ahí por qué las desviaciones de hoy en la actualidad, el modismo del sodomita y todo aquello, piensan que es algo natural. No, volvemos a reiterar que no, porque existe todavía en nuestra vida pecado, y eso, si nosotros no renunciamos, ¿verdad?, y rendimos nuestra vida a Cristo como debe de ser, entonces el pecado va a reinar siempre en nuestro corazón, y habrá una época de levadura en donde va a tener que leudar. Hace un momento conversábamos con los jóvenes en la predicación que cómo es que un pecado tan pequeño, cómo Jesús dividió al pueblo de Israel para encontrar a la persona que había pecado. Y a mí lo que me impresiona de acá es que dice: codicié y tomé. ¿Por dónde entra el pecado? Por los ojos. ¿Por los ojos? Sí, Ray, por los ojos. Entonces, no podemos salir del templo, ¿verdad, jóvenes? Y que los jóvenes se guarden, ¿verdad? Dice: jóvenes, guárdense. Pues salir del templo se ponen una venda en los ojos, ¿verdad? Y es, no, tener la integridad que esa la da el Espíritu Santo. Repito, esa integridad la da el Espíritu Santo, que es necesario e indispensable en la vida del joven para poder vencer estas cosas. Yo voy por la calle y puedo ver unos sodomitas por ahí, puedo ver unas lesbianas por ahí, puedo ver el adulterio por ahí, puedo ver, mas sin en cambio no participo de ninguna de ellas, porque el ángel de Jehová acampa, dice la palabra de Dios, de los que le temen, y tenemos esa protección. Por eso, ¿cómo era posible que Acán, siendo un hijo de Israel, sí, ¿verdad?, siendo un hijo de Israel, un hijo del Dios Todopoderoso que eligió para darle la vida, una vida nueva, una vida llena de prosperidad, leche, miel, ganado, ¿verdad?, frutas, que tenía prometida la tierra de Canaán? ¿Cómo era posible que un hijo de Dios, ¿verdad?, hiciera estas cosas? Bueno, sí, porque dejó entrar el pecado en su corazón. Así como el mismo Satanás fue un ángel de luz, creado por Dios, hermoso y bello. ¿Por qué fue desechado del reino de los cielos? Porque entró pecado, ¿en dónde? En su corazón. Así lo son los hijos de Dios. Si los hijos de Dios solamente se conforman con una emoción, el pecado entrará y echará a perder todo el plan de Dios. ¿Cómo ves, Claudia? También como el pecado nos puede cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Sí. Es decir, mientras no me vean, mientras mis dirigentes no lo sepan, mientras mis papás no lo sepan, mi pastor no lo sepa, no pasa nada. Yo puedo seguir
tomando lugar, yo puedo seguir fingiendo, se puede ser, Pero se podría dice- decir siendo cristiana, porque Pero para Dios no hay nada oculto. exacto, para Dios no hay nada oculto. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza la misericordia de Dios. ¿Qué pasa cuando no confiesas tu pecado? Es como la rosa en una agua de estancada, jóvenes. ¿Florece o se marchita? Se va secando, se va secando, se va secando. Es cierto. Podrás engañarnos como dirigentes si tomaras el lugar. Pero una cosa te digo. Tu alma seguirá secando, secando, porque no vas a prosperar. Vas a estar estancado en esas aguas podridas, en esas aguas que ya hielen horrible, y a que tu misma esencia, no sé si les ha pasado a ustedes, pero las personas que ocultan pecado, hasta su misma esencia destilan, ¿verdad? Y dices, ¿qué le pasa al hermano? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué sucede con el otro? ¿Por qué? Hasta su físico, su forma de vestir cambia. Ya no son cuidadosos. Andan, ¿verdad?, sin cuidado en su cabello, los varones todos greñudos. Andan las señoritas ahí que no, pues ya me estorba el cabello largo, me lo corto. Y andas con inquietudes. La palabra de Dios es clara. Por sus frutos el árbol será conocido. ¿Sí? Dios guarde cada vida, cada corazón, cada mente, cada cuerpo, porque somos templo del Espíritu de Dios. Y sobre todo recordar lo que nos dice la palabra de Dios, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y viene a mi mente esta parte que, algo que mencionaban, ahorita ya estamos siendo como atacados por todas partes. Yo recuerdo que cuando iba en el bachillerato había una profesora que me daba vocación de no sé qué, o algo así. Y ella literalmente nos decían, ustedes hagan con su vida sexual lo que quieran, son ustedes. A sus papás no tienen por qué darle razón, a nadie tienen por qué darle razón, refiriéndose a esto, ¿no? Y al menos a mí en esa época era como que, pues sí, está bien, ¿no? Me apoyaba a lo que yo estaba haciendo. Sin embargo, vemos como el Señor de cierta forma conoce todo lo que pasa, conoce y tiene el control de todo eso, y Él conocía la intención. Y a pesar de que el Señor está viendo esa situación, Él pone la salida, y ahí está en nosotros el tomar la decisión de poder hacer lo correcto. Y otra vez la palabra de Dios también nos dice que Él conoce todos los pensamientos de los sabios o de los que creen ser sabios. Y aún también dice, porque todo aquello que hacemos en oculto es insensatez para Dios, en 1 Corintios 3:20. Pues Él conoce todo lo que somos y lo que hemos de ser. Y pues está esta parte de la invitación que bien dice, de poder decir, quiero salir de aquí, y no precisamente a lo mejor como hemos mencionado de un pecado sexual, sino de una codicia, de alguna situación, de una arrogancia, de situaciones que a veces vamos ocultando y realmente van secando nuestro corazón, van secando nuestro espíritu, nuestra alma ante Dios. Joven, te vuelvo a repetir, tal vez podamos ocultar nuestros pecados a las personas, a nuestro pastor, a nuestros dirigentes, pero a Dios nada le es oculto. Analicemos nuestra vida y si tenemos algo que confesarle a Dios, hagámoslo, que el Señor en su infinita misericordia nos escucha y nos perdona si venimos a Él con un corazón sincero y arrepentido. Pues recuerda que ocupamos un lugar por medio de la predicación o la alabanza, o tal vez dirás, yo solo paso a cantar. Pues aún así ocupas un lugar importante y tienes un ministerio de alabanza. Pero si estás mal ante Dios, ¿qué bendición hay en tu trabajo? Y aun cuando no estamos activos en ningún ministerio, nuestra vida espiritual y nuestra salvación están en peligro cuando tenemos pecados ocultos. Recuerda que para Dios nada hay oculto. Como dice en Isaías 29:15, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Qué tema tan impactante. Sin embargo, sabemos que Dios siempre nos habla con amor para que volvamos a Él y le sirvamos en santidad. Y personalmente yo sí te digo, si estás pasando por algo así, si estás ocultando algo, ya no lo hagas más. Porque llega el momento en el que te agarra tanto este pecado que te vas a frustrar, vas a querer incluso quitarte la vida. Pero aún dentro de todo eso tienes que recordar que Dios te ama y que Dios quiere sacarte de ahí.
Acán tuvo un final muy triste, un final muy devastador, porque dice la palabra de Dios que fue quemado con su familia y con todas sus cosas. Nosotros no queremos ser quemados en el fuego eterno si ocultamos algún pecado. Sirvámosle al Señor con integridad y busquemos siempre ser veraces en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. Estén personas o no estén, seamos reales y que el Señor sea el que nos guíe y quien nos ayude. Bueno, pues creo que más que otras palabras, poner nuestras vidas en las manos de Dios. Dios te guarde, Eduardo. Israel, Dios te guarde. Mada, Dios te guarde. Claudia, Dios te guarde. Flor, Dios te guarde. Dios guarde mi vida, mis ojos, mis pensamientos, porque no estamos exentos de un desliz. Pero sí decirle a Dios en esta hermosa tarde, ayúdanos, porque realmente vivimos en un mundo lleno de pecado, en donde se pueden levantar jóvenes como Daniel y sus amigos, que a través de ídolos y de cosas más que vivían ellos en ese tiempo en Babilonia, ellos se guardaron para Dios, ¿sí? Y sus corazones estaban limpios. Y si ellos en esta hora se trasladaran a este tiempo con nosotros, nos dirían, confíen en Dios, porque Dios sí existe. amén. Vamos a orar por nosotros también, pero no solamente, que a través de estos medios la palabra de Dios salga con poder. Que a través de estos medios, a través de esta página, que ha sido una página de bendición, que ha sido una página en donde ha buscado solamente honrar a Dios, pero también para salvar almas. Joven, señorita que me escuchas, seas de México, seas de otro estado, seas, verdad, fuera de la República Mexicana, quiero decirte, para Dios no hay nada imposible. Él rompe cadenas, Él quita ataduras, Él desecha todas las obras de Satanás. Pero si tú abres tu corazón en esta hora y le dices a Dios, ayúdame y ayúdame a cambiar y a sacar de mi mente estas cosas pecaminosas y poner tu mente en mi mente, el Señor lo hará. Pero si tú crees solamente, si no lo crees, no obrará nada. Y el diablo cumplirá su propósito de destruirte. Pero si tú te levantas en esta hora y le dices al Señor, te confieso mi pecado, y le dices a Dios, perdóname, el Señor te limpiará instantáneamente con el poder de su sangre preciosa. Amén. Vamos a orar, pero no solamente por los jóvenes de México, por los jóvenes del mundo que están viviendo una etapa difícil en sus vidas y que han llegado al suicidio. Que Dios nos ayude. Padre bendito, Señor Dios todo amoroso, grande y misericordioso, gracias por tu palabra, Dios de la gloria. Gracias por este medio en donde podemos expresar como jóvenes, Señor, oh Dios, estos temas, Dios de la gloria, que Padre, ya nuestro pastor los ha autorizado, Dios de la gloria, y esperamos en nada, Señor, ofenderte, en nada ofender a ninguno de nuestros hermanos que nos escuchan, sino al contrario, decirles, oh Dios, que a través de estos medios, Dios de la gloria, y a través de las experiencias que hemos pasado, Señor Dios de la gloria, hemos, Señor, sido liberados por la sangre de Cristo Jesús, Padre, y que creemos que a través de estos medios también muchos jóvenes, Señor, de la República Mexicana, Señor Dios, de Venezuela, aún, Señor, oh Dios de la gloria, del otro lado del mundo, puedan ser libres, Señor, oh Dios, de estas garras de Satanás, oh Dios de la gloria, de estas, oh Dios de la gloria, cadenas que Dios de alabanza, Señor, muchas de las veces tienen atados a los jóvenes por no confesar sus pecados, Dios de la gloria. No viven una vida feliz, sino al contrario, una vida de prisiones, Señor, una vida de cárcel, Dios de la gloria, de tristezas, de amargura. Pero tú has venido, y gracias, Jesucristo, porque has venido, oh Dios, a deshacer las obras del diablo, Padre de la gloria, Señor, y lo has vencido en la cruz del Calvario, y lo has vencido al resucitar, Dios de la gloria, Padre, porque con el poder de tu
tu sangre preciosa has roto cadenas, has limpiado mentes, has transformado vidas. Y yo sé que no hay la excepción en esta hora de aquel para que nos escucha, Padre de la gloria. Ayúdanos, Cordero Santo, a cuidar nuestras vidas, a Eduardo, a Irra, Amada, a Claudia, a Flor, a mí, a guardar nuestras vidas, Señor, para no ofenderte. Dios de la gloria, cuidar nuestros ojos, nuestros labios, nuestros oídos, para día a día caminar a tu lado, Jesucristo. Toma a los jóvenes del mundo, toma a los jóvenes de la República Mexicana, toma a los jóvenes de la iglesia Éfeso y de todas sus obras, Señor. A cada dirigente, a cada joven, a cada colaborador, tómalos en tus manos y ayúdalos. Y reprende toda obra de Satanás en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pido, Padre. Y libértalos con el poder de tu sangre. En tus manos nos ponemos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, gracias, amado Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Bueno, les agradecemos por compartir este tiempo con nosotros y les invitamos a que escuchen, reflexionen y compartan el podcast y juntos seamos hacedores de la palabra. Les recordamos que nos pueden escuchar en la página de Facebook, YouTube y en diferentes plataformas donde nos encuentran como Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Dios les bendiga.